Y vamos a conversar aquí en la entrevista principal con, miren ustedes qué casualidad, es el único director de Gendarmería que es arquitecto. Sí, construye cosas, construye casas, arma cárceles en una de esas. Claudio Martínez, muchas gracias por estar con nosotros acá. ¿Y te llamó la atención que se construyera una nueva casa? Y no sé, yo me imagino que deben haber habido 1000 llamados telefónicos preguntándole al único director de Gendarmería que conoce las cárceles y que además es arquitecto: oye, ¿por qué no nos ayuda? Yo supongo que te lo han hecho. No. ¿No te hicieron nada? Me han entrevistado bastante, pero no me han pedido ningún tipo de asesoría hasta ahora de carácter profesional. Es muy difícil hacer una cárcel. No te estoy hablando en términos de la parte arquitectónica, el plano y todo. Te estoy hablando de la situación donde tiene que ser emplazada. Bueno, en lo que se llama arquitectura carcelaria, que existe una especie de tipificación, así como arquitectura hospitalaria o educacional también. No hay que olvidar que en Chile existió se llamaba Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que era un organismo del Estado especializado en construir una cierta tipología de escuelas, también hubo en salud, y la arquitectura carcelaria históricamente ha respondido a los criterios de las políticas criminales del momento. Para poner un ejemplo, la ex penitenciaría, que está aquí muy cerca, está aquí a pasitos, 200, 300 metros, ¿cierto? Un poco más. Ese edificio data de 1843. Y Santiago en ese minuto tenía solamente 100.000 habitantes, Chile tenía 1.800.000 habitantes, es decir, hay que imaginarse, y tiene 50.000 metros cuadrados construidos. Hay que imaginarse el impacto que significó para esa sociedad santiaguina ese momento. Esto lo hizo el general Manuel Bulnes como presidente. Yo creo que ahí ocurrieron dos cosas. Uno, probablemente esa sociedad incipiente se sintió mucho más segura, pero a su vez el símbolo de una inversión tan grande significó una manifiesta voluntad del Estado en materia de política criminal. Ahora, ¿en qué consistía esa política criminal de esos años? La cárcel, la penitenciaría, la cárcel pública y otras más, así como los hospitales, había un modelo que se llamaba panóptico, que era un sistema radial con un óvalo en el centro. La penitenciaría lo conserva, un poco alterado, pero lo conserva, que teóricamente una cárcel se podía vigilar con un solo guardia, un solo vigilante, porque los presos en ese minuto estaban las 24 horas del día encerrados en sus celdas. Por lo tanto, en el centro de esta circunferencia, este gendarme o este vigilante bastaba que girara sobre sí mismo, mirara las puertas y se asegurara que nadie estaba en los patios. En la antigua cárcel pública, incluso, y que ya no existe frente a investigaciones, en General Maquena, ahí en la celda, yo recuerdo, porque yo trabajé de arquitecto bien joven en Gendarmería, había unos ganchos donde los presos estaban engrillados, ponían la bola de acero arriba del gancho para poder hacer un poco de ejercicio. Entonces, eso refleja una política criminal que estaba concentrada exclusivamente en el castigo y en la privación de libertad y en evitar que estos presos se fugaran prematuramente. Eso fue evolucionando ya en el siglo XX y, curiosamente, en pleno gobierno militar, se hizo la gran reforma de Gendarmería ya por el año 78, en que se creó lo que se llama el área técnica, o un subdirector técnico, aparece como un cargo ya equivalente al subdirector administrativo, sobre ello está el director nacional. Esa reforma puso énfasis no solamente en la seguridad, sino que también en la rehabilitación, que se dice. El mejor ejemplo que fracasó, por lo demás, es Colina 1. Colina 1 fue una concepción teórica de un grupo de sociólogos y psicólogos de la época que establecieron que la vida en la cárcel tenía que ser como en el barrio. Por lo tanto, había escuelas, talleres, cancha de fútbol, iglesia incluso. Bueno, pero eso no funcionó porque la dinámica de los presos, y eso tiene que ver un poco con lo que pasa hoy día, es muy distinta. Se obligó a volver un poquito al sistema modular, que es el sistema que ha imperado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la arquitectura carcelaria es un reflejo de las políticas criminales y la política de seguridad. Ahora, en ese sentido, el diseño de Gendarmería, el diseño estructural, y que tiene que ver con la arquitectura carcelaria. Hoy día las cárceles se critica mucho Punta Peuco porque tiene cancha de tenis, dice que tiene... Bueno, todas las cárceles chilenas tienen multicancha, los diseños más contemporáneos.
Si alguien quiere jugar tenis o alguien quiere jugar básquet, ya es asunto de los presos. Pero ese modelo, que tú en alguna medida lo conociste, tiene una mirada bien paternalista respecto al tipo de preso. Está pensado en que todos los presos se pueden rehabilitar si son sometidos a cierto tratamiento que tiene que ver con educación, cambio de hábitos, mejoramiento de su condición de salud, etc. El tema que estamos viendo hoy día es que ese modelo explosionó. O sea, el crimen organizado obliga a replantearse una política criminal que tenga un reflejo en un tipo de arquitectura que hoy día no existe. Ahí te quiero hacer una pregunta, Claudio. Hoy día es frecuente que se hable de la escuela del delito para las cárceles. Es frecuente que se diga, oye, en la cárcel es donde se afiatan las bandas, se afiatan los grupos delictuales y que se contratan, qué sé yo, soldados, en fin, y todo. ¿Cómo era la situación? ¿Siempre fue así? ¿Siempre la cárcel tenía esta otra característica de al juntarse personas que tenían, en el caso penal, tenían el carácter de delincuentes y estaban sufriendo una sentencia? Al juntarse en un mismo lugar, siempre se daba la posibilidad de que cuando salieran, porque al final todos salen, sí. Salieran en una situación delincuencial incluso peor, ¿o no? Eso es una consecuencia perversa del hacinamiento. O sea, el hacinamiento es el que permite lo que los técnicos criminólogos identifican como contagio criminógeno, en la cual un delincuente más avesado, ¿cierto?, le transfiere a los delincuentes más novatos, fruto que no es posible segregarlos en algunos casos, formas de delinquir, y naturalmente que la cárcel hacinada y sobrepoblada es una escuela del delito, efectivamente. El problema de hoy día que tiene que ver con el crimen organizado es que estas bandas, estos líderes no transmiten necesariamente nuevas conductas delictuales, sino que a través de un proceso piramidal de extorsión, lo que hacen es obligar a los soldados a delinquir en beneficio económico de ellos. Entonces, romper esa cadena de mando perversa, ¿cierto?, y siniestra finalmente, porque se cometen muchísimos asesinatos cuando no se cumplen esos propósitos, es uno de los propósitos que debe responder esta cárcel de alta seguridad. Separar a la cúpula de los soldados de modo de obtener, en la medida de lo posible, que esa masa crítica, que es la que comete los delitos finalmente, no es la que da las órdenes, empiece a desertarse y empiece a decir, ya bueno, aquí tenemos que reincorporarnos a otro modo de vida. Ahora, ¿siempre ha sido tan difícil como ahora el que se instale una nueva cárcel? Porque teóricamente tienen dos variables esto. Tiene una variable que es, hoy vamos a tener un recinto donde los malhechores van a estar y la gente va a estar protegida de ellos. Y dos, sí, pero es que con los malhechores vienen las visitas, con las visitas vienen más malhechores o qué sé yo, al final terminan presos las mismas familias de alguna manera porque están yendo a visitarlos todo el rato, se produce algún tipo de intercambio en general. ¿Siempre ha sido así la situación? ¿Por qué es tan complejo poder escoger un lugar hoy día para hacer una cárcel? Bueno, no siempre ha sido así. Si uno examina las ciudades de Chile diría yo, de mediados del siglo pasado hacia atrás, las cárceles están en pleno casco histórico. Incluso el modelo urbano histórico que viene de la colonia, las cárceles estaban frente a la plaza de armas de cada ciudad. Sí, pues. Y eran un poco el ejemplo probablemente que quisiera obtener con la penitenciaría, es decir, ahí están. Para que se vean dónde pueden terminar si siguen delinquiendo. Tenía por así decirlo, un fin educativo y preventivo a la vez. Bueno, eso con el tiempo fue desapareciendo. Chile tiene una segregación urbana bien brutal que se refleja sobre todo en Santiago, donde hay barrios que son claramente del primer mundo y hay barrios que son del tercer mundo o del cuarto mundo. Bueno, y nadie al final quiere tener una cárcel porque cree que va a subvalorar su hábitat. Ahora, lamentablemente, porque podría uno explicarse que los ciudadanos, ¿cierto?, común y corriente, no quieran tener una cárcel cerca, piensan que pueden llegar familiares que son igualmente delincuentes. Eso tiene soluciones técnicas y tiene también, los planes reguladores deben contemplar
no solamente la ubicación de una cárcel eventualmente, sino zonas de exclusión, evitar que se urbanice, como pasó en Colina, el entorno de la cárcel. Es decir, eso es un problema más técnico, pero el tema, yo diría, político, más complejo es la reacción de las autoridades. Es decir, los alcaldes, parlamentarios, candidatos, que están todo el día, ¿cierto?, requiriendo y reclamando y condenando al gobierno, en este caso, o a quien esté gobernando, o al Estado que ha sido incapaz de construir una sociedad segura. Cuando llega la hora de la cárcel, se oponen al minuto. Claro. Todos dicen, fantástico, pero allá. Entonces, no aquí. El del lado que le toque. Entonces, yo se lo llamo populismo penitenciario. Practican el populismo penitenciario. Porque están mirando las elecciones, están mirando su propio apoyo popular, y cuando uno podría esperar que estos alcaldes dijeran, ¿sabe qué más? Examinemos el plan regulador de mi comuna y veamos de qué modo podemos instalar una cárcel que contribuya al problema, a resolver el problema o mitigar el problema del crimen organizado, y además veamos qué tipo de beneficio económico también tiene. Hay que pensar que una cárcel, puede poner el ejemplo Colina, alrededor de 2.000 o 3.000 presos que ahí viven, más su familia, más los gendarmes, generan actividad económica, aunque cueste aceptarlo. Yo tengo una experiencia bien interesante. Cuando era director de Gendarmería, por alguna razón en Petorca se empezó a quedar sin presos. Entonces decidimos cerrar la cárcel. Y la reacción fue exactamente a la inversa de la de hoy día. Me acuerdo que uno de ellos se enojaron por cerrarte la cárcel. Me invitaron a una reunión, estaba el diputado Ávila, era diputado de la región. ¿Por qué? Porque habían sacado la cuenta que las visitas, más los 12 o 15 gendarmes que ahí trabajaban, generaban ingresos a la comuna, una comuna muy pequeña. ¿Qué hicimos? Transformamos esa pequeña cárcel en una fábrica, hicimos un acuerdo con un empresario, y ese empresario instaló ahí una fábrica de puerta y ventana, dio trabajo a una buena cantidad de presos condenados, les cambió absolutamente el estado de ánimo a ese pueblo. Fue una experiencia bien interesante, y que hoy día probablemente la gente la ve como una cosa muy lejana, porque lo que ve cuando se va a instalar en una cárcel es como un castigo para no, un castigo urbano. Y eso es otra cosa que me interesa que tú nos cuentes. No solamente probablemente ve esto, sino que se percibe que el malhechor condenado y que tiene que ir a una cárcel de regiones es de alguna manera distinto o menos grave, menos peligroso que el malhechor que está en las grandes urbes. Bueno, las cárceles hoy día, las comunidades en las regiones, yo soy de Chillán y Ñuble, cuando se enteran que hay un traslado de un preso de Santiago allá, empiezan una serie de movimientos y opiniones, que se va a contaminar el sector, etcétera. En Chillán concretamente, yo soy chillanejo, yo me crié a 3 a 4 cuadras de la cárcel. Chile ha cambiado mucho, pero lo que pasaba en esos años es bien apasionante. La cárcel era parte de la comunidad. Y los días miércoles, por ejemplo, la cárcel nos prestaba la cancha de fútbol. Y nosotros éramos unos niños casi, íbamos a jugar fútbol. Yo jugué muchas veces fútbol en equipos que eran una combinación entre preso y estudiante. Conocí al Chacal de Nahuel Toro. Ah, no te puedo creer. Esa es una manera, lo conocí de la manera más increíble. Yo estudiaba en la Escuela de México, o sea, yo había tenido unos 10, 12 años máximo, y el profesor de educación física, de apellido Endaño, recuerdo, nos llevó una tarde deportiva a la cárcel pública de Chillán, que es la que existe hoy día, y estábamos en ese momento, el profesor se fue, entonces nos dejó ahí solo, nos dejó solo a un grupo de niños dentro de una cárcel. Es el Chile de esa época, y no nos dejaban irnos mientras no llegaba el profesor. Entonces estábamos ahí un poco aburridos, mirando a una famosa cestera artesana ahí en la cestería, que era muy rica en la cárcel de Chillán, cuando de pronto aparece el Chacal de Nahuel Toro en el medio de la cancha con una manta de Castilla, un sombrero negro y caminando lentamente. Y nosotros, que éramos niños realmente, lo rodeamos como si fuera un rockstar. Y lo tocábamos y le tocábamos la manta de Castilla, y él esperaba, yo creo que era un psicópata, esperaba que, yo no creo el cuento de Litín que se rehabilitó,
esperaba que hubiera Estamos hablando de la película de Miguel Litín, Sí, El claro. Chacal de la Huertolo, que si usted no la ha visto, debe ser de las mejores películas que han Yo habido creo que en ese Chile. minuto es muy recomendable. Sí, muy recomendable. Y entonces le esperaba, gritaba, y nosotros arrancábamos. Y después volvíamos de a poco y teníamos este juego con el chacal de Nahuel Toro, que había asesinado a toda una familia, seis niños, si mal no recuerdo, más su pareja. Entonces, ese Chile que nos olvida un poquito con nostalgia, pero ese Chile es el que ha destruido el crimen organizado, yo creo. Porque hasta antes de esto, la artesanía de los presos también era bien valorada. Sí. El trabajo de los presos era una cosa que la gente la miraba con cierto interés. Entonces, hoy día, el quiebre de ese paradigma es, yo creo, que el principal desafío que debemos enfrentar. Y ahí, la arquitectura carcelaria tiene que responder a ese diseño. Y ese diseño tiene que ser consensuado, no como arquitectura, sino como un régimen, porque aquí está el tema de los derechos humanos. Se está diciendo que se mira mucho a Italia. Bueno, tenemos que poner de acuerdo. ¿Los presos van a tener o no van a tener derecho a visita? ¿Van a tener o van a tener derecho a hacer su visita de los abogados? ¿Van a ser por un vídeo o van a ser presenciales? Hay ciertas contradicciones en lo que se ha dicho. El subsecretario de Justicia en una entrevista dijo que como un mérito de esta cárcel ya tiene inhibidores de señal. Bueno, si va a haber visitas por un locutorio, ¿qué sentido tiene inhibidores? Se supone que no debería haber un solo celular adentro. Por lo tanto, la mirada se dirige a los gendarmes. Y ahí también yo creo que debiera poner énfasis en una política también de que prevenga la corrupción de los gendarmes, porque el crimen organizado tiene un poder económico gigantesco. Y en ese sentido yo he sostenido que esos gendarmes, aparte de una preparación ad hoc, que comprendan que ellos no son representantes de una institución, sino que son representantes del Estado, frente a un problema mayúsculo, comprendan también el fenómeno político y social y tengan mejores rentas. Ahora, Claudio, hay una variable que ha empezado a surgir y que la lógica es la lógica antigua, que se hacía, se hizo con montones de islas en el Centroamérica, que era, oye, manden a todos los presos a una isla en la mitad, como fue Isla Pascua en un momento dado. Sí. Manden a todos los presos a una isla lejos, como Alcatraz, digamos, y que ellos puedan, si quieren, ver los edificios para que se den cuenta de lo que se están perdiendo por ser ladrones, malhechores, pero separémoslos total y absolutamente del resto del continente. ¿Qué dificultades tendría eso? Bueno, eso tiene una dificultad operativa natural y explicable, ¿cierto? De una operación de una cárcel acá en la isla Mocha, frente a Arauco. Sí. O sea, es bien complejo y probablemente muy caro, pero yo diría que detrás de esa idea, que cada cierto tiempo resurge, está la idea como que los delincuentes son una especie de personas contagiosas, así que son un virus, que hay que aislarlos para poder no contaminarse con ellos. Y yo pienso que, si bien es cierto, es una idea que es muy discutible, yo no la comparto, pero tiene una lógica, que la recoge el anuncio de la cárcel de alta seguridad, que es aislar a los presos de las comunicaciones con el exterior. Y eso se puede lograr en una isla, ¿cierto?, en un desierto, pero también en la ciudad, dependiendo de la arquitectura, ¿cierto?, y la tecnología que se utilice. Pero ahí tiene que haber un acuerdo previo. Es decir, si nosotros vamos a decir que estos presos van a estar todo el día encerrados, o 22 horas, que es lo que permiten las normas mínimas, y van a tener visitas una vez al mes, y el abogado tendrá que hacerlo siempre por Zoom, y los tribunales también, ojo, los tribunales aquí son parte del problema, también tendrán sus audiencias por Zoom, de modo de no pasa lo que pasó en Francia recién, que asaltaron un camión con narcotraficantes y mataron dos, los rescataron. En Chile, no, ojo, aquí el grupo Lautaro asesinó 4 gendarmes, rescató a Marco Antonio Antonoretti del Hospital Soto del Río. Entonces, pero para eso tienen un consenso previo, de modo que no, una vez que se anuncie un régimen, empieza a ser torpedeado por parlamentarios o por organismos de derechos humanos o por organizaciones de los propios familiares y se forma una discusión ex post. La discusión tiene que ser previa. Sí. Y ahí está el tema de los derechos humanos también, porque los derechos humanos, que son hechos en un contexto muy distinto al actual, de pronto el uso abusivo de los derechos humanos, el uso en extremo,
casi de manera dogmática termina por afectar los derechos humanos de personas honestas y ciudadanos que no han cometido ningún delito. ¿Y cuál sería tu sugerencia si es que te llamaran del gobierno, el presidente te llamara y te dijera, a ver, tú con la experiencia que tienes, además de ser arquitecto, además de haber sido director de Gendarmería, ¿qué de alguna manera consejo nos podrías dar respecto de lo esencial para que funcione este sistema de la cárcel? ¿Qué le contestarías tú a una autoridad? Lo esencial para que funcione, más allá de la arquitectura, de la tecnología, de los materiales, del tema antivándalos, es lograr un acuerdo político, más que técnico, respecto al régimen que se va a implementar. Eso es clave. O sea, no puede haber un régimen que después esté sujeto a que un juez, como por ejemplo el juez Urrutia, ¿cierto?, que a través de una resolución permitía visitas conyugales a los líderes del Tren del Agua. O como una resolución que tuvo Gendarmería, que el Ministerio de Justicia la retiró, donde después de un exhaustivo análisis del tema de los derechos humanos, estableció que todos los presos sin ninguna distinción tenían, sin ninguna distinción, derecho a este derecho humano sagrado que son las relaciones sexuales. Entonces, para eso hay que ponerse de acuerdo antes y no discutir después. Porque si discute después se produce lo que pasa aquí, que a la izquierda se le acusa de mano blanda y a la derecha se le acusa de mano dura y se pasan en esta eterna discusión que no se construye nada. Entonces, respecto a los derechos humanos de los presos, que son, por cierto, hay que respetarlos, pero yo creo que hay que llegar a ciertos consensos respecto a qué tipo de derechos, además de la pérdida de libertad, se le va a aplicar de manera restrictiva a estos presos que son bandas criminales y que están... Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos restringirías tú? El derecho a la visita. El derecho a la visita. Sí, claro. Por cierto, el derecho a tener visitas conyugales. O sea, radicalmente no tener contacto físico con sus familiares, por duro que resulte decirlo. Y el otro tipo de derechos que yo, básicamente, restringir todo lo que sea comunicación al exterior. Aquí hay que evitar que los presos, los líderes de las bandas, transformen las cárceles en sus oficinas. Y eso es lo que ocurre hoy día. Ahora, convengamos una cosa, porque lo que tú dices es una cosa bien dura. Sí, o sea, claro. el restringir las visitas y todo lo demás hace de alguna manera una cosa que yo he venido diciendo, que el que está condenado es el preso, la familia no. Y la familia pierde a una persona de su familia y si no tiene visitas, bueno, básicamente lo perdió durante todo el tiempo que tenga. Lo que puede ser un aliciente para que otras personas decidan antes de cometer atracos o asaltos. Pero ¿cómo tú aíslas, estando las cárceles como edificios que se ven desde la calle, cómo tú aíslas a, qué sé yo, 5.000, 8.000 presos? Eso no se puede, eso es imposible, ¿eh? Incluso ahora se han dado una estadística bien curiosa o bien extraña. A partir del uso de los inhibidores de señal se han detectado 10.000 celulares en un tiempo muy corto, 15.000 chips y entiendo que 1.500 redes de Wi-Fi adentro del sector aquí de la ex penitenciaría y Santiago 1. Entonces, aquí hay que ser súper selectivo. Y aquí también otra cosa que debiera considerarse, están los gendarmes con el tema de la corrupción, pero también el tema de la inteligencia. Al interior de las cárceles hay una enorme cantidad de información que yo entiendo que está siendo capturada, pero ese trabajo de inteligencia debiera focalizarse en los líderes realmente, en los líderes, porque el crimen organizado hoy día funciona en un sistema de extorsión. Es posible incluso que sus propios familiares de pronto se sientan liberados y no son presionados por sus presos que son los líderes de las bandas. Con toda seguridad, una buena cantidad de jóvenes también se podrían sentir liberados de una presión de acometer delitos, porque si no, la venganza es brutal contra ellos. Entonces, no 5.000. El otro día se hablaba de 1.600, lo dijo el director de Gendarmería, jefe de banda. Se está hablando de una cárcel de 500. Bueno, es una cantidad bastante grande si se considera que son jefes de bandas. A esos jefes de banda hay que aislarlos, por duro que sea, y es la única manera, porque esa es la isla, no como un castigo. ¿Hay alguna estructura lógica carcelaria como la que estamos conversando que a ti te llame la atención en otro país y que eventualmente podría su lógica ser implementada aquí en Chile también?
Mira, cuando se construyó la cárcel de alta seguridad, que el objetivo fue... Tiene mucho que ver con esto, pero el perfil no es el mismo de los presos en todo caso. Porque después cuando viene la democracia, ¿cierto? Hay dos grupos aquí, fundamentalmente el Frente Autónomo y el Grupo Lautaro, que siguieron cometiendo acciones muy graves, entre ellos el crimen del senador Guzmán y el secuestro de Edward. Entonces el gobierno, entre otras cosas, tomó la decisión de construir una cárcel de alta seguridad para separar a los líderes de la tropa. Ese era el principal objetivo. Y fuimos, un grupo, a Inglaterra y vimos las cárceles de alta seguridad donde estaban los presos del IRA. Y en esos años, estamos hablando del año... 80 y algo. No, esto ya es 1993, más adelante. 94. Ya. Que entre paréntesis la cárcel de alta seguridad se construyó en 2 años y 6 meses, no en 10 años. Me llamó la atención el régimen en esos años a los presos del IRA. Y tenían 1 hora de patio. Celdas individuales, jamás conversaban con nadie, se sacaban de a uno en un patio largo, no muy grande, y con los años el IRA se desactivó. Sí, ahora también se desactivó porque otra cosa que hay que hacer, se generaron situaciones políticas entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, sí, digamos, que permitieron que terminaran por lo menos los actos de terrorismo que eran pero feroces. Bueno, la cárcel cumple una parte del proceso, ¿no? También. Y sobre todo en este tipo de cosas, que tiene un carácter político también. Aquí también el Frente Patriótico, después del rescate del helicóptero, nunca más hizo una acción que podría atribuírsele una acción delictual grave, digamos. De repente hay algunos descolgados que siguieron su vida como delincuentes, pero ese es un caso aparte. Pero en el caso de estos grupos que son criminales, y hoy día, la semana pasada, ¿cierto?, vimos 2 hechos brutales, como la matanza en Lampa, sí, y también uno hecho por chilenos, ¿cierto?, ahí ¿cómo se llama? Esto fue en Quilicura, ¿no fue en Quilicura? Sí, en Quilicura. Cuando murieron 5 jóvenes. Sí, claro. Sí. Qué locura. Entonces estamos también en una situación bien complicada porque que no tiene que ver estrictamente con las cárceles, o sea, la gran cantidad de armas, el gatillo fácil que hoy día está ocurriendo. Esa es la otra pata de la... Bueno, de eso te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con... hay mucha gente que culpa, y uno entiende por qué, culpa automáticamente y rápidamente a la inmigración por todo lo que está pasando en materia de criminalidad y todo lo demás. Pero, sin embargo, siguen siendo mayoría los chilenos que están presos y lo que caen. Pero, ¿qué tanto efectivamente una lógica delincuencial externa, foránea, que no es propia de acá, puede generarte un contagio fuerte carcelario, como tú dices? Bueno, según... mira, cuando se separaron a estos presos, llamémosle de carácter terrorista, una de las razones de separarlo en una cárcel totalmente separada del resto de la población era de que no organizaran la delincuencia común con fines políticos. Un poco eso fue así. Aquí un poco debería operar el mismo criterio. Es decir, lo que se llama crimen organizado, que tiene una estructura jerárquica, ¿cierto?, y económica, ha utilizado, entre otras cosas, los instrumentos tecnológicos para poder comunicarse y han armado una red internacional para cometer crímenes muy graves, pero que tienen un fin económico. Aquí no hay un fin político, ni hay un fin de otra característica, sino que hay un fin de recaudar dinero para estos jefes que en alguna parte del mundo están, y eso hace que la solución del sistema carcelario no sea exclusivamente nacional. Aquí tiene que haber una colaboración regional. Colombia, por ejemplo, ha estado actuando bien proactivo. Acaban de detener a otro presunto culpable de la ejecución del oficial venezolano en Costa Rica o en Puerto Rico. Entonces, este es un problema global. El Tren de Aragua ha sido declarado, ¿cierto?, en Estados Unidos como un peligro para el Estado norteamericano. Está en España, está en Francia. Entonces, el problema carcelario es parte nomás del problema global de la delincuencia. Y lamentablemente aquí con estos anuncios de pronto que generan tanta expectación y tanto debate, el problema de la delincuencia no se va a acabar.
se logra controlar, ¿cierto?, la actividad de las bandas desde las cárceles. Probablemente va a bajar, se podrá atenuar, pero se requiere otro tipo de medida. Y en ese sentido, lo que tú me preguntabas respecto a la inmigración, según antecedentes que tengo, el 13% de los presos hoy día son extranjeros. Es una cantidad bastante más grande que el promedio histórico, pero sigue siendo una cantidad pequeña respecto al universo total de los presos. Y claro, cuando hay un país como Venezuela, por ejemplo, en la cual emigran 6 millones de venezolanos, o sea, basta que el 10% de esos 6 millones, el 5% sean de banda organizada para que produzcan una debacle en todo el continente. Entonces, los sistemas carcelarios, en este caso, deben activar, creo yo, un trabajo de inteligencia también. Es fundamental. La ley, entiendo que se modificó, lo permite, pero ahí claro, no se puede revelar lo que se está haciendo, seguramente algo se está haciendo, pero la interferencia de las comunicaciones es fundamental. Última pregunta que te hago, Claudio, que es, a ver, te lo voy a hacer muy directo. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene alguna viabilidad el concepto histórico, que parece antiguo, de invertir en rehabilitación de presos? Yo creo que, separando un poco... ¿O es una cosa media naïve, así, acá, medio ingenua? Yo creo que las sociedades no pueden renunciar a ello. No pueden ni deben renunciar a ello. Un delincuente rehabilitado influye, yo he hecho un cálculo, alrededor de 25 personas. Y el primer grupo que recibe esa influencia positiva es su grupo familiar. Por mucho que sea una cosa que parece cuesta arriba, que parece improbable, lamentablemente que la gente... es cara y es lenta. Cara lenta y lamentablemente la gente a nivel de opinión ya más vulgar o masiva condena a la rehabilitación. La gente está apostando por el castigo. Incluso los derechos humanos se han ido degradando porque los derechos humanos se les va identificando como protectores de la delincuencia. Entonces aquí hay un tema también de un discurso comunicacional que hay que revertir. O sea, un Estado, por mucho que tenga este problema del crimen organizado, no puede ni debe renunciar al tema de la rehabilitación. Sí, y entre otras cosas porque los presos no son todos iguales. Tú tienes primerizo, o sea, la persona que comete por primera vez un delito y que es probablemente aquel que podría generar una situación de rehabilitación más que alguien que es delincuente eterno y que ya está funcionando. Pero el problema es que la rehabilitación toma tiempo, es lenta, y tú para una tarea política como rehabilitar presos, quieres ojalá mostrar los efectos positivos inmediatamente antes de la próxima elección. Eso es bien complicado, o sea, es casi imposible. ¿No es cierto? Y la forma de mostrarlo es que uno podría medir la baja de la reincidencia. Y la reincidencia de delitos es muy alta, entiendo que anda de cerca del 60%, o sea, son presos que ya cometieron delito alguna vez, y se sostiene que es la punta del iceberg, pero los datos objetivos y la experiencia que yo tengo es que los más factibles de rehabilitar son los jóvenes, aun cuando son los que cometen delitos más graves, porque están en un proceso inicial, pero ahí hay que hacer una intervención social, o sea, no es solamente el tema carcelario. Y los otros que cometen menos delitos, que bajan su actividad delictual, son los más viejos, porque pierden ciertas destrezas físicas, sobre todo, para poder ser el mundo del delito requiere cierta condición física. Entonces, esos son los dos universos en los cuales se pueden eventualmente recuperar. Uno a veces escucha entrevistas de viejos condenados que han salido a libertad y a uno le sorprende a veces una mirada un poco bastante positiva frente a lo que debían hacer los jóvenes en circunstancias que han sido feroces delincuentes en su periodo intermedio. Entonces, este es un tema que los criminólogos lo han estudiado muchísimo y al cual, como te digo, no se debe renunciar, pero el problema es que tampoco, desde el punto de vista de las políticas públicas, amparado en este principio superior de la rehabilitación, se han ido en conductas delictuales tan graves como las que estamos viviendo en este minuto. Claudio Martínez, te agradezco que hayas venido a conversar sobre un tema que hay mucho más de mitos, hay mucho más de
qué sé yo, cosas que siempre uno ha escuchado que de conocimiento empírico serio. Este es un problema. Las cárceles, el ser humano encarcelado es una persona que se comporta de una manera bastante distinta a cualquier otra persona, y eso de alguna manera el Estado tiene que tomarlo en cuenta, porque mal que mal lo puso ahí. Mira, para terminar, una de las cosas que más me llamó siempre la atención fue conversar con presos que yo sabía que habían cometido delitos muy graves. Mirar los ojos, conversar con ellos era muy difícil hacer el link de decir por qué este ser humano llegó a cometer una atrocidad. En las cárceles muchos de ellos se comportan como personas totalmente normales. Entonces este es un tema altamente complejo, bien apasionante y que debe ser abordado con la máxima serenidad también. Claudio Martínez, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias.